Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro encuentro literario aquí en la Feria Iberoamericana del Libro de Canadá. Hoy, esta noche, tenemos cuatro escritores maravillosos y muy especiales porque son escritores hispano-canadienses y ellos son Camila Reimers, Marcelo Donato, Antolina Ortiz y Gloria Maher. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias de estar aquí nuevamente con nosotros y de compartir esta noche de letras y versos compartidos. Empecemos ahora con la escritora Camila Reimers. Camila Reimers es una artista chileno-canadiense. Ella estudió en la Facultad de Educación en la Universidad de Chile y estudió también la disciplina de Language Arts en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Es autora de 5 novelas: Hijos de Lava, Tres lotos en un mar de fuego, cuya traducción, Three Lotuses in a Sea of Fire, fue nominada al Latino Books into Movies Award, de Conventos, Cárceles y Castillos, Tiempo de Ser y El regreso de Jaumaca. Ha escrito también varios libros infantiles y su cuento bilingüe, El cóndor pasa sobre el norte, When the Condor Meets the Eagle, fue el primero que se publicó en Chile utilizando realidad aumentada. En el ámbito del relato, ha publicado cuentos de automor y autopistas. Además de haber ganado 8 veces el Premio Internacional Latino Book Award, el cuento infantil Los tulipanes de Chloe fue seleccionado para participar en The Best of All Worlds, una publicación de cuentos infantiles que promueven la multiculturalidad y fue auspiciado por la UNESCO. Por 7 años ofreció un programa infantil en Chin Radio y por ello recibió el premio CIMA de Canadian Ethnic Media Association por el mejor programa radial infantil étnico ofrecido en Canadá. Actualmente escribe una trilogía que sucede en Canadá, Nicaragua, Guatemala y Chile, que le ha llevado a incursionar en el arte textil y aprender telar y bordado. Muy buenas noches, Camila, y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Andrea, y a todos los organizadores de la Feria Iberoamericana del Libro en Ottawa. Cuando en el año 2005 la editorial Mapalé publicó mi primera novela, Hijos de Lava, algunos de los personajes tomaron vida propia e insistieron que yo debía continuar escribiendo sobre ellos. Es así como nació El regreso de Jaumaca, editada por la editorial Verbum en 2019. Y si bien es cierto, mis novelas de ficción son para adultos, El regreso de Jaumaca también atraerá lectores adolescentes. Sus personajes son una mezcla de seres reales y fantásticos, como los Rawis, una raza que vive en una dimensión distinta a la material en la que los humanos normalmente nos movemos. Esta novela ganó el segundo lugar como la mejor novela de fantasía y ciencia ficción en el International Latino Book Award 2020 en los Estados Unidos. Voy a presentar un corto video con imágenes de la isla que me inspiró a escribir esta novela. En medio del Pacífico Sur, a unos 4.000 kilómetros al noroeste de Santiago de Chile, se encuentra Rapa Nui, la isla habitada más remota del mundo. Es sorprendente que aquel pequeño grupo humano, en un tamaño insignificante, perdido en el gran océano, desarrollara una de las culturas más extraordinarias del planeta. Para confirmarlo, basta mirar el sinnúmero de obras escultóricas y arquitectónicas, además de la invención de un singular sistema de escritura sin paralelo en el resto del mundo, dejado por sus antecesores. La historia de la novela transcurre en Rapa Nui y nos habla que el cambio ambiental va mano a mano
con una transformación personal. Intrigada por el concepto de luz y sombra, utilizado por Carl Jung, los personajes de la novela, antes de alcanzar su madurez emocional, se enfrentan a todos los aspectos de la personalidad humana. Rapa Nui, nombre ancestral, también se conoce como Isla de Pascua, porque en 1722, el cual fue domingo de Pascua de Resurrección, el explorador holandés Jacob Roggeveen se convirtió en el primer europeo en visitar Rapa Nui, Easter Island, Île de Pâques, Isla de Pascua. Y si usamos la lengua de la isla, podemos también decir Tepito o Tejenua, que significa el ombligo del mundo, el centro del mundo. Más allá del nombre, la isla es un territorio mágico que siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Cuando busco en la memoria, trato de encontrar el momento preciso en que nació mi fascinación por Rapa Nui. Sin embargo, no encuentro una, sino varias instancias que me acercaron a ella. Por supuesto, la música y los bailes polinésicos, los misteriosos moais y la belleza de sus habitantes. Pero si viajo aún más lejos en mi infancia, pienso que el comienzo de todo fue una historia de mi madre. La mayoría de los niños crecen escuchando los cuentos de la Blancanieves o de la Bella Durmiente. Yo me crié escuchando las historias de un papá que había perdido a los 5 años y ahora volvía transformado en héroe. Mamá era una cuentacuentos extraordinaria. Muchas veces ya adulta, yo he estado convencida de haber visto una película para luego darme cuenta que la había visto era mi madre. Y luego me la contó con tanta veracidad que las imágenes llegaban a mi mente con la misma claridad que a la pantalla. Su especialidad eran las películas italianas y la vida de mi padre. Pero volvamos a la isla. Antes de ser médico, papá había sido marino y visitó Rapa Nui, donde tuvo un encuentro con un leproso que finalmente se convirtió en su compadre, pues papá fue el padrino de su niño. Contaba mamá. La historia quedó tan fuertemente arraigada en mi mente que es esta escena la que me lleva a escribir la novela. Abrumada al ser testigo de la destrucción ambiental global, quise contribuir con un grano de arena en el cambio que todos debemos promover. A pesar de su extraordinario pasado, en este momento, algunos arqueólogos y antropólogos opinan que la isla es el símbolo de lo que puede suceder en la Tierra si continuamos destruyendo el medio ambiente. Una teoría dice que para mover los moais, nombre que se le da a las enormes estatuas de largas narices hechas de lana volcánica, los isleños cortaron los árboles, provocando los problemas ambientales asociados a eso. Leí algunos artículos que decían que si la gente del mundo quería ver un ejemplo de lo que podría ocurrir en el planeta, lo único que teníamos que hacer era observar lo que estaba sucediendo en la isla. De más está decir que el ejemplo no me gustó. Y nació en mí el deseo de cambiar ese símbolo. La literatura nos permite esos cambios. Así es que me puse manos a la obra y empecé a escribir.
Esteban, el personaje principal de la novela, nace en la isla, pero se cría en el continente, Antofagasta, en el norte de Chile. Luego vuelve a Rapa Nui, transformando este lugar en un lema mítico de la totalidad de la experiencia y de la historia del universo. La solución a los inveterados traumas de la sociedad occidental se van resolviendo a partir de una pequeña isla perdida en el globo terrestre, y no en los países que han dominado la historia de la humanidad hasta ahora. Construir sociedades más conscientes de la crisis ambiental a la que nos enfrentamos es un reto. Sin embargo, no es imposible, pues hoy en día gozamos de múltiples herramientas de comunicación y conocimiento para lograrlo. Decía el pedagogo Paulo Freire que la cabeza piensa donde los pies pisan. Y en este sentido podríamos decir que si una cabeza piensa con conciencia en dónde está parada, probablemente lo primero que perciba será la tierra, su entorno natural. Y fue así como en la historia que narro nació el Centro de Estudios para el Hombre del Futuro, la Universidad Tridimensional de Estudios Superiores, que luego se expande a todos los países del mundo. Camila, ¿nos puedes describir el centro de estudios del que hablas? Claro. Ujú. En pequeñas chozas, con bases de piedra y techos de hojas de plátano, se comenzaron a dar las primeras lecciones sobre temas diversos. La construcción de la biblioteca les tomó mayor tiempo. Sin embargo, mantuvieron los parámetros de utilizar fuentes de energía que venían del sol, del viento y del mar, que no liberaran el dióxido de carbono producido por el carbón y el petróleo. En la biblioteca había libros como el manuscrito Voynich, el Codex Borbónicos, escrito por los aztecas, la botánica oculta de Paracelso y textos de astronomía, filosofía y arte. También crearon un sistema de evaluación, porque si bien la motivación era alta y los estudiantes se sumergían totalmente en el aprender, el movimiento se prueba andando. Torpe habría sido ensayar algo que en el momento de mostrar su efectividad fuera estéril. Para eso estaban los exámenes, que en el fondo venían a medir el grado de profundidad en los conocimientos de distintas disciplinas impartidas. Así, los hechiceros que no hechizaban, los hierbateros que no lograban dar con el elemento justo, el quiromántico que solo veía líneas en las manos, o en definitiva, quien no daba pie con bola, reprobaba. Ingresar en este centro de estudios no era fácil, pues aunque las postulaciones venían de todas partes del mundo, lo más importante era el bienestar de la isla y sus habitantes. Este experimento debía hacerse sin destruir el equilibrio ecológico que se podía alterar si se aceptara el gran número de personas que deseaba acudir. Y esto me lo hizo pensar cuando en la isla hicieron una película sobre la historia de la isla, y cuando llegó tanta gente que empezaron a destruir y a destruir el medio ambiente en vez de dejaron los estudios completos y basura y cosas. Entonces, en mi novela trato de mostrar esa situación. Y en consecuencia, se daba prioridad a los isleños y se recordaba a los afuereños que una vez terminados sus estudios, debían volver a su lugar de origen para enseñar lo que habían aprendido.
Camila, me gustaría ahorita preguntarte y que le cuentes al público por qué el nombre del regreso de Jaumaca o Jaumaca. Cuéntanos. Ujú. Sí, en español no se pronuncia la H, pero por lo que comprendo en Rapa Nui sí se pronuncia, entonces sería Haumaka. Y, Jaumaca, sí, por eso traté ujú. de hacerlo lo más posible. Jaumaca. Cuéntanos acerca del título de tu obra. ¿Por qué? Sí, la historia oral o mitología de Rapa Nui cuenta que Haumaka era un sabio, profeta y consejero real en la mítica isla de Jiva. Y esta isla desapareció bajo el agua. Y Ujú. antes de que eso sucediera, Haumaka tiene un sueño en el que aparece el dios Makemake y le dice que para salvarse, los habitantes de Jiva deben embarcar y viajar a Rapa Nui. En mi novela utilizo este simbolismo. Haumaka regresa una vez más, pero ahora Haumaka regresa para evitar el desastre global que trae la destrucción ambiental. Muchísimas gracias, Camila Reimers, y así con su última obra, El regreso de Jaumaca. Muchísimas gracias, Camila. Ahorita vamos a continuar con Marcelo Donato. Él nos hablará sobre su segundo libro, El telón de Picasso. Bienvenido, Marcelo. Marcelo nace en Argentina, estudia arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. En 1980 viaja a México, donde obtiene la licenciatura en escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Allí crea sus primeros trabajos para teatro. Vive en Roma y París desde 1985 a 1997, desempeñándose como escenógrafo. En Francia obtiene el diploma de artista video de la Escuela Superior de Estudios Cinematográficos. A partir de 1990 comienza a colaborar en el diseño y la producción de diversas exhibiciones internacionales en Tokio, París y Buenos Aires. En 1997 retorna a Argentina, donde vive 10 años. Continúa desempeñándose en exhibiciones artísticas, históricas y de artesanías. Paralelamente trabaja como arquitecto y luego de otra breve pasaje de un año por México, desde el año 2009 se instala en Ottawa, donde trabaja en Radio Chin, una radio multicultural. Desde 2014 conduce también un programa de tango en español, Perspectango, que aún sigue al aire todos los lunes a las 8 de la noche. Y también se desempeñó como supervisor del área de teatro de la Universidad UNAM desde el año 2016 hasta el año pasado, en el 2019. Su primer libro, Entre Bambalinas, traza la biografía de Héctor Pascual, un realizador de vestuario teatral argentino radicado en París en el año de 1950. Entre Bambalinas obtiene el primer premio en la categoría de primer libro en el International Latino Book Award del 2017, celebrado en Los Ángeles. Te damos ahora la palabra, Marcelo, y la bienvenida para que nos hables de tu segundo libro, El telón de Picasso. Gracias por estar aquí con nosotros, Marcelo. No, muchas gracias a ti, Andrea, por la presentación. Gracias a los organizadores de la Feria Iberoamericana del Libro por esta oportunidad y gracias a todos los que están presenciando esta presentación de mi segundo libro, El telón de Picasso. Los llevo de la isla de Pascua a París, un viaje sin máscaras, para contarles la historia del telón de Picasso, que fue un telón que Pablo Picasso pintó en 1917 para un ballet que se llama Parade, o sea, desfile, un ballet ideado por Jean Cocteau, que cuenta el espectáculo que hacen unos saltimbanquis afuera del teatro junto con los productores del espectáculo para incitar a la gente a entrar a ver el espectáculo. Es un ballet de 20 minutos
pero dirigido por un grande, creado por Sergio Diaghilev, que fue el director de los ballets rusos, que era el ballet más importante de la época. Diaghilev tenía la concepción del espectáculo total, o sea, un espectáculo donde se aunaban todas las artes, la música, la danza, la escultura, la pintura, la arquitectura, y no solo eso, este concepto que viene de Richard Wagner, sino que todas estas artes conjugadas, pero desde el inicio de la producción y trabajando juntos en la concepción del espectáculo. Por eso recalco, Jean Cocteau fue el que creó el libreto de la obra. Jean Cocteau en ese momento tenía 27 años, pero después se convirtió en uno de los artistas polifacéticos más importantes de Francia de la primera mitad del siglo XX, dado que incursionó en todo, en teatro, escribió teatro, hizo cine, pintó, dibujó, escribió, un artista completo. Se reunió con Pablo Picasso, que en ese momento tenía 35 años, hacía 10 que había pintado las señoritas de Aviñón, inaugurando el movimiento cubista. No estaba en una fase exitosa, porque todavía los críticos lo atacaban muchísimo, solamente lo defendían los vanguardistas. Y juntos a Serge Diaghilev, que en ese momento tenía 45 años y ya había provocado conmoción en París porque había presentado 2 ballets, el preludio para la siesta de un fauno, se llamaba el ballet, sobre la composición de Debussy, en 1912, y en 1913 la consagración de la primavera, utilizando, con coreografía de Nijinsky, que después hizo una gira por España, por Latinoamérica, y casualmente se casó en Buenos Aires, en la iglesia, en la parroquia de San Miguel Arcángel, con una condesa, y desapareció del mapa de los ballets rusos. Entonces Diaghilev convocó a Leonid Massin, un joven de 21 años, para hacer la coreografía, que estaba fuera de todo el academicismo y que estaba muy influido por las nuevas ideas de Isadora Duncan y el expresionismo en la danza. Todos estos individuos, grandes artistas, y Erik Satie, que compuso la música. Ahora les voy a explicar cómo yo me fui vinculando con este telón, con este espectáculo. En 1980 yo era estudiante de escenografía y viajé a Nueva York a ver espectáculos, y uno de los espectáculos que vi fue Parade. En ese momento fue una producción del Metropolitan Opera House, y habían decidido no utilizar la escenografía de Picasso, sino que convocaron a otro artista que también admiro muchísimo, que es David Hockney, quien realizó la escenografía, pero ya me llamó la atención esta coreografía de 1917 tan extraña. Cuando yo viví en París, estuve trabajando con Héctor Pascual. Los que leyeron Entre Bambalinas ya saben, Héctor Pascual conoció a Jacques Cocteau, pintó junto a él, o sea que ya la figura de Jacques Cocteau me era familiar, y juntos trabajamos en una exposición sobre los ballets rusos que se hizo en la Ópera de París en el año 1991. Entonces la figura de Diaghilev también me era familiar, y gracias a que hice las escenografías y luces para una coreógrafa argentina, Sara Pardo, que le gustaba utilizar músicas de compositores franceses, también me acerqué a Erik Satie. Cuando viví esos 10 años en Argentina, del 2000
de 1997 en adelante, en un momento llegó a mis manos, llegaron en realidad 2 artículos periodísticos, excelentes artículos de 2 excelentes periodistas, que una es María Moreno, que ahora es la directora del Museo del Libro y de la Palabra en Argentina, un anexo de la Biblioteca Nacional, y el otro de Hugo Becasese, los dos hablando de Hugo Becasese, que es miembro de la Academia Argentina de Letras, los dos artículos sobre Arturo Jacinto Álvarez, que fue un señor que fue durante algunos años el dueño del telón de Picasso. Bueno, cuando yo leí el artículo me llamó poderosamente la atención porque no tenía idea de que el telón ese es un telón enorme, es un telón de boca, a diferencia del telón de fondo. El telón de boca es el que está más cercano al público, en lo que se llama el proscenio del teatro, que se abre para dar inicio, se puede abrir para los costados o para arriba, para dar inicio al espectáculo. Este telón de boca mide 10 metros por 17 metros, o sea que es enorme, la pintura más grande de Picasso que existe en el mundo, y pesa 45 kilos. Y este señor, que era un dandy rural, se lo llevó al campo, donde lo hacía abrir a sus peones para contemplar en el medio del campo el telón de Picasso. Bueno, esto me llevó a empezar. En el artículo nombra que Arturo Jacinto Álvarez, el dueño del libro, había escrito 3 libros. Y cuenta también que otros escritores argentinos habían escrito sobre él, habían tomado su personaje, lo habían ficcionalizado y habían creado obras literarias como, por ejemplo, Invitados en el Paraíso, de Manuel Mujica Lainez, Luz era su nombre, de Silvia Moyano del Barco, que era un seudónimo de Estela Canto, parece ser, y El común olvido, de Silvia Molloy, donde Arturito, como lo llamaban, entraba en la ficción y era descrito como un personaje muy raro de la cultura argentina. Quise comprar los libros que él había escrito, imposible de conseguir, estaban todos agotados, y entonces, bueno, empecé a seguir por segunda mano, que son sitios que hay en Argentina para buscar cosas, libros desaparecidos o raros, y tardé como 3 años en reunir Sven, que era la obra más importante, Evocación de la Soledad y Un almuerzo sagrado, que eran otras 2 obras cortas, pero también importantes. Y bueno, una vez que leí todo esto, en el 2012 leo que el telón de Picasso se va a exhibir en el Pompidou de Metz. El Centro Pompidou de París tuvo su primer sucursal en Metz, que es una ciudad que está en el límite entre Francia y Alemania, donde hicieron una exposición que fui a ver que se llamaba 1917. En 1917 la exposición terminaba en una gran sala donde se exponía el telón de Picasso, abierto en toda su magnitud, donde lo pude contemplar. Verlo es una experiencia tan increíble porque por el tamaño, por la maestría de la pintura. Y lo particular que tuvo esa exposición también fue que había en toda la exposición, donde había cuadros, diversos objetos, y todos los escritos o en francés o en inglés, toda la literatura, todos los afiches, había un solo documento en español. Y cuando me acerco, era el trazado de los ferrocarriles ingleses que salía de Buenos Aires y llegaba hasta Bransen, que era el lugar donde yo viví toda mi infancia. Entonces dije, bueno, acá algo es una señal del universo, este libro lo tengo que escribir yo, la historia del telón la tengo que escribir.
Entonces empecé a reunir datos, a investigar toda la parte del origen del, del telón, la pude investigar acá porque es bibliografía muy general, pero cada vez que iba a Argentina, iba a investigar a las bibliotecas, a las hemerotecas, sobre todo por la inauguración de la exposición, una exposición en 1939, donde se exhibe el telón en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Bueno, investigué en la hemeroteca, investigué en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde tengo amigos que me ayudan, en la parte de biblioteca e investigación, y finalmente, cuando publiqué Entre Bambalinas, coordiné una entrevista con Hugo Beccacece. Cuando fui a hablar con Hugo Beccacece, que había sido el escritor del artículo que a mí me había encendido toda la curiosidad sobre el telón, él me dijo que había un paso que no se sabía, había una etapa del telón que no se sabía qué había pasado, que era cuando el telón vuelve de Argentina a pasar a la colección del Museo de Arte Moderno de la Ville de París, que funciona en el Centro Pompidou. Entonces, empecé a investigar, a buscar por todos lados, a ver qué había pasado en ese tiempo, y en un momento se me ocurrió escribir a la Fundación Picasso de Málaga, la casa natal de Pablo Picasso, para ver si podían darme alguna información. Para todo esto, también contacté a Marcelo Pacheco, que es un historiador del coleccionismo en Argentina, donde me contradijo una de las teorías que existía, era que todos estos objetos que habían venido de Francia para una exposición que se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes, no habían podido volver a Europa porque había empezado la guerra y se habían acabado los seguros. Parece ser que todos estos objetos habían venido, algunos de ellos ya para ser vendidos en Argentina, porque Europa estaba pasando un momento bastante difícil. Bueno, escribo al museo, nadie me responde. Como a los 6 meses recibo un mail del museo excusándose, diciendo que mi correo había llegado al spam y que no lo habían visto, pero ahora sí, haciendo un día de limpieza lo encontraron, y me mandaron también un extracto de un libro, Parigi era vivo, un libro en italiano de Gualtieri de San Lázaro, que era un crítico de arte, que decía que el telón había vuelto a Europa para una exposición, Arturito lo había prestado para una exposición en Italia, y que cuando los críticos de arte vieron a ese telón que había nacido entre Roma y París y que estaba viviendo en una estancia cerca de Buenos Aires, dijeron, esto se tiene que quedar acá. Entonces convocaron a todos los curadores, a los grandes curadores de los museos europeos, para ver quién se quedaba con el telón, que finalmente fue el Museo de Arte Moderno de la Ville de París. El señor que estaba, el señor que enviaron de Inglaterra, después cuando dijo que no, porque era tan grande que no había ningún lugar en Londres para exhibirlo, y finalmente cuando se hizo la Tate Modern, el telón viajó a Inglaterra y el señor se quería cortar las venas porque realmente es una pieza fabulosa. Y también los Rockefeller ofrecieron plata para tenerlo en Estados Unidos, pero no, se quedó en París, donde está en el Centro Pompidou, y todavía sigue saliendo. Se cumplieron los 100 años en el 2017 y se volvió a exhibir en Roma. Estuvo exhibido en Ottawa también. Va dando la vuelta al mundo y todavía tiene cuerda para rato.
Perfecto, Marcelo, excelente. Muchísimas gracias por esta presentación. Les recuerdo El telón de Picasso y su primer libro, Entre bambalinas, también que traza la biografía de Héctor Pascual y es un poco la continuación de ese recorrido de Tres bambalinas y con toda tu experiencia de teatro que has tenido, arquitecto de profesión, pero el teatro está en tus venas y eso ha sido entonces creo que la línea y la temática de tu literatura. Muchísimas gracias entonces, Marcelo. Y ahora seguimos con Antolina Ortiz. Antolina Ortiz nació en la Ciudad de México, estudió en el Liceo Franco-Mexicano y en la Universidad Iberoamericana. En la actualidad ella vive en la ciudad de Montreal con su familia, donde se dedica a la escritura tiempo completo. Antolina se describe como una ciudadana del mundo. Desde niña ha viajado y conocido diferentes lugares y culturas. Su educación filosófica le lleva a observar y admirar el mundo de una manera única. Su búsqueda le lleva al análisis del papel del ser humano en el mundo y su enfoque busca generar reflexión y equilibrio en su entorno. Todas sus novelas publicadas cuentan con premios internacionales, incluyendo finalista al Premio Nadal en España, primer lugar en el concurso literario de José Eufemio Lora y Lora y Juan Carlos Onetti, y concurso nacional de novela corta Paralelo 21, escritoras mexicanas, y su ensayo literario lleva un prólogo de la famosa escritora Elena Poniatowska. Buenas noches, Antolina Ortiz. Es un gusto y un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Andrea, y gracias, organizadores. Estoy emocionada de estar escuchando las demás novelas que están por aquí. Es increíble cómo cuando uno lee una novela entra dentro de otro universo. Es increíble cuando uno escribe una novela cómo uno entra dentro de otro universo. Y estaba yo platicando, como te decía esta mañana, que me cuesta un poquito de trabajo saber de qué hablar cuando es una novela que salió a la luz hace tantos años. Le tengo muchísimo cariño a Otumba. Aquí está Otumba. Hermoso, y se las enseño porque... Sí, qué bonito, sí. Se las enseño porque además la portada la hizo mi hija cuando tenía creo que 12 o 13 años. Entonces, hermoso, le tengo mucho cariño. Sí. Es una novela que tardó muchos años en ser escrita. Es una novela que yo creo que tiene mucho que ver con mi trabajo de meditación, tiene mucho que ver con mi trabajo de filosofía, como mencionabas hace un ratito, y es una novela que habla mucho sobre lo que yo quisiera llamar un limbo. Y en estos tiempos en los que vivimos, en los que estamos rodeados de conflicto, como que el hecho de estar encerrados, digo, como escritor uno siempre vive encerrado, ¿no? Eso es como parte de nuestra forma de ser, es parte del modus vivendi del escritor, pero ahora es un encierro diferente. Ahora es un encierro que tiene consecuencias de vida, ¿no? Si salimos, si contagiamos a otras personas, si somos contagiados. Entonces estamos como mucho más en contacto con los conflictos. Ahorita que Camila mencionaba el tema de los árboles, y te quisiera decir, Camila, que me identifico muchísimo con lo que platicas, porque cuando estuve viviendo en México recientemente, uno de los proyectos que hicimos fue sembrar árboles. Sembramos 11,000 árboles en un terreno y fue increíble lo que sucedió. Fue increíble como un potrero totalmente erosionado se convirtió en un bosque de niebla, que es lo que originalmente era, ¿no? Y cómo los animales regresaron y cómo el equilibrio regresó a ese lugar, fue mágico totalmente. Y esto fueron solamente 7 o 10 años que lo vimos crecer. Pero pues demuestra que se pueden hacer cosas, ¿no? Así como yo ahorita me estoy dedicando a escribir, es otra forma de plantar, ¿no? Es otra forma de generar ideas o de generar resultados. El libro de Otumba, como los otros libros que he escrito, pretenden generar un universo en el que el lector pueda tener un espejo enfrente. Entonces, básicamente, el libro se convierte en un espejo en el que podemos ver hacia adentro de quiénes somos. Entonces, yo, en ese sentido, ahorita que vivimos en tiempo de conflictos,
yo no sé ustedes, pero yo a donde veo hay conflicto. O sea, es una cosa, veo hacia mí hay conflicto, ¿no? Yo soy conflicto. Y es un momento en el que tenemos que guardar un silencio en un momento dado para poder ver qué vamos a hacer con ese conflicto, cómo lo vamos a resolver. Vamos a construir un muro y hacer como que no existe el conflicto del otro lado del muro. Vamos vamos a matar al conflicto, vamos a ignorarlo. ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, yo creo que es muy importante enfrentarlo. Hace unos días estaba yo platicando con alguien y le decía que con el virus hay que pensar como virus, ¿no? No podemos pensar como persona, hay que pensar como lo que estamos viviendo. En ese sentido, el libro de Otumba es para mí importante porque habla de un limbo. El personaje principal es Silvana, y Silvana es un personaje que al principio no entendemos quién es o qué es. Es un libro que nos va llevando, que al principio parece muy confuso, pero es que así a veces es la vida, y así a veces, me imagino, no sabría decirles a ciencia cierta, pero me imagino que así debe ser la muerte. Silvana es un personaje que se está muriendo. Está en los primeros instantes de su muerte y se está dando cuenta que ella ya no es piel y ya no es sensualidad. Sin embargo, es lo que más tenemos presente en la novela, su piel, su sensualidad, sus recuerdos. Ella entra en un limbo en el que este conflicto se convierte en algo absoluto. O sea, todo es este conflicto de la vida que se está acabando. Yo siento que esto es algo en lo que nos debemos de identificar mucho, porque a veces es tan difícil comunicar con el otro. A veces es tan difícil comunicar con uno mismo. Entonces no tenemos esta forma de darnos cuenta de que estamos vivos, de darnos cuenta de que en realidad estamos muriendo, estamos en un proceso de vida, estamos en un proceso de muerte. Y el personaje Silvana, que como su nombre menciona, es como una selva, es algo silvestre. Ella está rodeada de plantas, está rodeada de naturaleza, así como los bosques de Camila o los bosques que yo ayudé a sembrar. Es algo que está vivo y que se está muriendo. Entonces este personaje es un personaje que pretende encontrar en el conflicto un poquito la razón de su vida, digamos. Antolina, tengo una pregunta. Nos estabas hablando de ese limbo que se vive en Otumba y que es muy evidente a lo largo del libro, pero también se vive con todas esas voces de los muertos entremezcladas con las olas del tiempo que se extiende, como tú mismo lo describes, del anochecer al amanecer y del este al oeste. Cuéntanos un poco acerca de esa idea. Yo creo que en ese sentido lo que pasa en la novela es que todo se mezcla y es un poquito como nuestra vida. Mira, el simple hecho de que ahorita estemos coincidiendo, Andrea, Gloria, Marcelo, Camila, yo, toda la gente que está escuchando, todo se mezcla, es como si fuera un sueño. Y en la novela es un poquito lo mismo, todo se mezcla, nada más que lo llevo al extremo y empiezo a mezclar tiempos. Entonces, aunque Silvana muere en tiempos contemporáneos, ella se topa con seres como nosotros, pero de otros tiempos. Uno de ellos viene de tiempos en los que se libró la última batalla y de ahí viene el título de la obra, ¿no? De Otumba, que es la zona de México a donde se dice que se libró la última batalla entre aztecas y mexicanos. Entonces, yo lo que siento, de nuevo, el limbo es una ruptura con nosotros mismos. Mientras yo esté peleada con el otro, mientras el otro no quiera hablar mi idioma, sea cual sea mi idioma, si no hay una comunicación, entonces estoy en un limbo. En ese sentido, el pueblo mexicano, yo siento que está en un limbo, que no ha podido resolver. Murieron en esa batalla españoles y aztecas juntos, y de alguna manera en la muerte pues se hermana todo, ¿no? O sea, como que el conflicto deja de ser conflicto. O sea, con la muerte se acaba todo. Entonces yo me pregunto, si en 15 minutos nos vamos a morir todos, ¿cómo puede seguir habiendo conflicto? ¿Cómo podemos no tratar de resolverlo? ¿Cómo podemos no tratar de sembrar árboles y de resolver nuestro tema ecológico?
Ese es Otumba, es como un mar. A mí se me figura un mar en el que me acerco y me doy cuenta de que de ese mar viene todo. Y en Otumba aparece ese mar, esa liquidez, ese mar de donde vienen los peces que al ratito están caminando y al ratito están volando y que al ratito somos nosotros. Es el resumen de todo, es un lugar a donde todo se suma. En la novela yo me basé mucho, y me lo han dicho algunas veces, que tiene muchos rasgos de la obra de Albert Camus o de la obra de Juan Rulfo. Por supuesto, soy fan de los dos, son extraordinarios escritores desde mi punto de vista. Y la prosa poética que estoy generando en esa novela viene un poquito, pues yo creo que de esas voces de ellos. En 2010 recibió el premio que mencionabas, José Eufemio Lora y Lora, Juan Carlos Onetti, en Perú. Y me dices en la introducción que me considero persona del mundo. Y fue muy chistoso porque me ofrecieron el premio. Era dinero que para mí en ese momento era mucho lo que estaba recibiendo. Y le dije a mi familia, ¿qué hacemos con ese dinero? Tenía yo muchas deudas, ¿pagamos deudas o vamos a Perú por el premio, ¿no? Por supuesto, fuimos a Perú por el premio, o sea, no había de otra. Okay. Entonces, esa es un poquito la obra Otumba. Es una obra que pretende ser un espejo, un libro como un espejo, Andrea, en ese sentido. Yo quisiera agradecer mucho a la gente que me ha recibido en Canadá. Algunos de ustedes saben que una de las razones por las cuales acabamos viniendo a Canadá, mi familia y yo, es por temas de violencia en México. Y a mí me encanta este tipo de situación en donde estamos personas de países diferentes platicando. De nuevo es como la ruptura del limbo, o sea, el hecho de poder conversar con ustedes, el hecho de poder abrir mundos, deja de ser un limbo y se convierte en un universo que puede ser creativo, puede ser algo diferente, no sé qué, pero puede haber una posibilidad. Y yo quisiera agradecer a tanta gente que ha permitido esto, a mi maestra de meditación, Chacaratani, a mi familia, a mis hermanos. Y sé que no hay mucho tiempo para hacerlo, pero aquí en Canadá hay gente increíble en las letras que escriben en español. Sí. Hay un fotógrafo, Damián Siqueiros, que leyó mi obra y se inspiró, hizo unas fotografías increíbles con esta novela. Yo cuando vi sus fotografías dije, es que es la novela, o sea, la novela hecha imagen. Y me parece increíble que de un limbo puede haber una creación de paz o de armonía que deja de ser ese limbo. Pero es necesario el lenguaje, es necesario poder hablar el lenguaje del otro, es necesario poder comunicar. Creo que eso es el fin de esta novela, creo que ese es el mensaje que pretende dar. Y al final de la novela, cuando Silvana se da cuenta de que está muerta, entra en una paz muy profunda, porque logró salir de ese limbo personal. Sí, entonces, pues mucho agradecimiento a personas como Zoila Sánchez, Ingrid Begerman, Marta Batis, Alejandro Estíbil, Ángel Mota, que me han recibido en este limbo en el que yo me muevo y escribo y trabajo y le dan rumbo de alguna manera a mi trabajo. Entonces, gracias por este evento increíble en donde podemos dialogar para salir de este limbo. Claro que sí. Antolina, Marcelo, Camila, a mí me encantaría. La dinámica del evento de hoy es más presentación de libros, pero me han surgido ahora muchísimas preguntas que me encantaría el año entrante tener un conversatorio con ustedes a manera un poco más de entrevista personal y poderlos invitar el año entrante que estén con nosotros. Ahora es un poco más, digamos, académico de presentación de libros, pero me encanta esa idea de tu limbo y esa, Antolina, lo que siento es, como tú dices, la visión tuya como ciudadana del mundo, pero también como una persona muy espiritual que trata de hacer un equilibrio entre el macrocosmos y el microcosmos y entre la coexistencia humana y nuestra condición humana y tratar de tener esa armonía y ese mensaje tan lindo que nos diste. Muchísimas gracias por Otumba, Antolina Ortiz. Bueno,
invitada para el próximo año, Antolina, y Marcelo también, y Camila. Ahora seguimos con Gloria Maher y la presentación de su libro Protocolo 48. Gloria Maher es una exponente de la literatura humanista contemporánea. Ella explora temas sociales, políticos, ecológicos y existenciales que alimentan la reflexión de nuestra condición humana. Hoy Gloria nos presenta Protocolo 48, su última novela, finalista del cuarto Premio Internacional de Narrativa Novelas Ejemplares, en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, organizado por la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Gloria ha escrito 6 novelas, dentro de las cuales encontramos A las arterias de Don Fernando, ganadora del premio de International Latino Book Award en el 2014, en la categoría de ficción, otorgado por la organización estadounidense Latin Literacy Now. Flor de Arariva es finalista del Premio Iberoamericano Verbum de Novela del 2017. Su poesía y relatos han sido publicados en diversas antologías en el Canadá y en el extranjero. Y ahora los dejamos con Gloria Maher. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Gloria. Gloria, por favor, el micrófono. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Andrea. Gracias por tu presentación. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes en este evento de la Feria Iberoamericana del Libro de Canadá con Protocolo 48. Uno de mis deseos como escritora es de impulsar la crítica y de ser un portavoz sobre la condición humana. José Saramago, el gran escritor portugués, decía que somos hechos de memoria y de responsabilidad que asumimos. Decía que si no tenemos memoria, no podemos vivir, y si no tenemos responsabilidad, mejor estar muertos. Bueno, al margen de su postura radical, yo creo sí que la escritura tiene un poder. Tiene el poder de hacer reflexionar sobre temas que afectan nuestras vidas con el objetivo de poder ayudar este mundo donde vivimos y también estar conscientes de la realidad que tenemos que enfrentar. Con Protocolo 48, yo he querido mostrar la anarquía de las redes burocráticas, el caos dentro de un sistema de salud pública en la búsqueda de un orden inviolable en cada una de sus actividades. O sea, Protocolo 48 quiere mostrar cómo los que dispensan los tratamientos, los servicios y el cuidado a los pacientes se esconden atrás muchas veces de una maquinaria burocrática, de protocolos, para explicar lo que muchas veces no tiene ni pie ni cabeza y no hace sentido. Estas problemáticas que expongo en Protocolo 48 se encuentran en cualquier sistema público de salud en el mundo, ya sean países pobres, ya sean países ricos, industrializados, semi-industrializados. Tenemos estos mismos problemas y es por eso que no he situado la novela en ningún país específico. Lo que hago es que a través de mi personaje principal, Estanislao, demuestro las incongruencias entre la teoría y la práctica. Estanislao es un funcionario público que se conoce todo el mundo de las aves raras, porque él mismo, bueno, él es un poco autista. Se come una pata de jamón ibérico completa, se enferma, va en el hospital
y de ahí comienza la trama de la historia. Para que conozcan un poco más de lo que se trata Protocolo 48 sobre la historia, les voy a dejar con Jean-Pierre Peltier. Jean-Pierre Peltier es un artista maravilloso, un poeta, un traductor, un gran amigo y que me ha hecho la amabilidad de grabar lo que van a ver en términos de una reseña de Protocolo 48. Él va a decirla, la va a presentar en español y en francés, puesto que tenemos en la audiencia muchos francófonos, amantes del idioma español que nos están escuchando. Y va a decirlo de manera intercalada. Entonces, los dejo con Jean-Pierre Peltier y después regreso para despedirme de ustedes. Hola a todos. Voici une brève présentation du récit de Gloria Macher. Et aquí una breve presentación del relato de Gloria Macher. Je me llamo Jean-Pierre Peltier. Je suis poète et traducteur. Soy poeta y traductor. Je veux parler pendant quelques minutes. Yo quiero hablar unos minutos del último libro de Gloria, Protocolo 48. L'anarchie de l'ordre bureaucratique, la anarquía del orden burocrático. Estanislao Albenda est un fonctionnaire du ministère de la Santé œuvrant au cœur même d'un système public qui pourrait se révéler celui de n'importe quel pays du monde doté d'un tel appareil. Il met au point des règlements, procédures, documents et autres marches à suivre pour que les mécanismes de l'appareil fonctionnent. Comme sur des roulettes, comme un fauteuil roulant, roues et rouages bien huilés, sans anicroche. Estanislao Albenda es un funcionario del Ministerio de Salud que trabaja en el corazón mismo de un sistema público que podría existir en cualquier país del mundo dotado de un semejante aparato institucional. Está encargado de elaborar reglamentos, procedimientos, documentos y otros programas para hacer funcionar la maquinaria institucional, como una silla de ruedas y engranajes bien engrasados, sin ningún contratiempo. Il doit cependant être admis à l'hôpital à cause d'un jambon sec d'Espagne consommé en entier, étant pour ainsi dire dans les raies bureaucratiques d'un système qu'il a lui-même créé. Il se voit alors pris dans les fourches d'un système. Mais contrairement aux héros de récits dystopiques ou absurdes engloutis par le système, tel un Joseph K. dans le procès de Franz Kafka, il devient la victime de son propre labeur. Sin embargo, tiene que ingresar al hospital por culpa de un jamón ibérico consumido en su totalidad y cae, por decirlo así, en las redes burocráticas que él mismo creó. Luego se ve atrapado en las horcas del sistema. Pero contrariamente a los héroes de los relatos distópicos o absurdos incluidos por el sistema, cual Joseph K. en el proceso de Franz Kafka, se convierte en víctima de su propio trabajo. Vu de l'intérieur, se révèle à Stanislao l'autre côté de la médaille, la bureaucratie qui semble davantage relever de l'anarchie. Il finit par se voir comme étranger, proprement aliéné par ce système, sa créature. L'hôpital s'avère ne plus être un établissement normal, mais une espèce d'asile, de parc zoologique peuplé d'oiseaux rares, différents types de cacatoès par exemple, qui le harcèlent, l'encerclent et le rendent encore plus malade. Visto dente adentro, todo es muy distinto para Estanislao. El otro lado de la medalla revela una burocracia que parece más bien una anarquía y acaba viéndose como extranjero.
propiamente alienado por este sistema, su criatura. El hospital ya no es más una institución normal, pero una especie de manicomio o parque zoológico poblado de aves raras, diferentes especies de cacatúas que lo acosan, lo cercan y lo hacen enfermarse aún más. L'autrice, Gloria Macher, nous raconte ici une histoire brossant un portrait décalé des réseaux de santé publique d'aujourd'hui en voulant se tenir au plus près du réel, ce qui peut nous rappeler le réalisme magique caractéristique d'une partie importante de la littérature romanesque latino-américaine, mais qui recourt aussi au regard clinique, à un humour fin et à l'ironie de tout écrivain cultivant l'art du roman dans toute sa modernité. La autora, Gloria Macher, nos cuenta una historia que muestra un retrato peculiar de las redes de salud públicas de nuestra época, al querer estar lo más cerca posible de lo real, lo que nos hace recordar el realismo mágico característico de una parte importante de la literatura novelesca latinoamericana, pero que también recurre al ojo clínico, a un humor sutil y a la ironía de todo escritor que cultiva el arte de la novela en toda su modernidad. Bonne lecture, que disfruten la lectura. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Jean-Pierre, y espero que aquellos que desean leer el Protocolo 48, que se deleiten con él, con esta lectura. Y quiero, bueno, reiterarles mi alegría por estar aquí en este evento con ustedes. Gracias y buenas noches. Gracias, gracias, Gloria. Merci beaucoup a Jean-Pierre. Muchísimas gracias a todos. Marcelo, Antolina, Camila, muchas gracias por estar aquí esta noche. Nosotros nos encontramos mañana en otro encuentro literario en la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá. Muchísimas gracias a todos y al público por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao. Gracias a todos.